bendición, mis hermanos. Así estamos cantando en la presencia de nuestro Padre Celestial, en Todopoderoso, que acaban de invitar a todos los hermanos vecinos de esta comunidad para que Petit Barrac el Caná participara en esta gran fiesta espiritual que nuestros hermanos se tienen que van a celebrar, nuestros hermanos de la comunidad San Miguel Arcángel. Muchas bendiciones para que lo gocen en este día muy especial y para todos los hermanos que nos están visualizando a través de los medios